Amigos, qué gusto saludarlos nuevamente, un lunes más en Punto de Encuentro, siempre con este espacio tan esperado. Y hoy tengo una invitada muy especial, una amiga con quien he tenido el placer, el gusto de trabajar, no solo de trabajar, sino de aprender mucho de ella. Déjenme contarles quién es. Es una persona apasionada por el desarrollo, que trabaja con los actores sociales, empresas del Estado y sociedad civil, articulando la visión de sostenibilidad a la gestión organizacional. De formación, economista. Tiene su maestría en Administración de Empresas en el IDE Business School, con una especialidad en proyectos en liderazgo de género. Es formadora certificada del Global Reporting Initiative. En el ámbito académico, ha sido decana de la Universidad de los Hemisferios y es profesora en sostenibilidad del IDE Business School, entidad en la cual es coordinadora del programa de Mujeres para Gobierno Corporativo y Alta Dirección, liderando investigaciones en responsabilidad social, sostenibilidad, economía circular. Actualmente es consultora de PNUD, es presidenta de Sostenir, fábrica de sostenibilidad, empresas de consultoría estratégica en estos temas, asesorando a importantes empresas privadas nacionales y extranjeras, así como organismos internacionales, BID, GIZ, CAF, entre otras. Además, ha trabajado en Naciones Unidas en consultoría sobre género y temas de derechos de la niñez y de la adolescencia. Uno de los temas destacados que nuestra invitada ha manejado y me ha comentado es la red de empresas por un Ecuador libre de trabajo infantil por un par de años. Iniciativa que fue reconocida, déjenme decirles, por UNICEF como ejemplo en la región que permitió que Ecuador comparta experiencias con otros países como Colombia, Argentina, Costa Rica y otros. Igualmente con UNACEM Ecuador, ha coordinado la mesa de trabajo del ODS 9, que actualmente es un referente en mecanismos de apoyo de la economía circular. Finalmente, como consultora en planificación de finanzas, ha colaborado con varios organismos internacionales, entidades gubernamentales, como la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la Producción y otros. ¡Qué maravilla! Yo siempre digo que soy bendecida con estas personas que están en mi vida y que hoy están en la vida de ustedes a través de nuestro canal. Mónica Torresano, bienvenida. Qué gusto, qué hermoso, qué honor tenerte en este espacio, Mónica. Qué gusto, qué satisfacción. Y bueno, hoy nos trae un tema, Mónica, tan bonito de esos temas retantes, ¿verdad? Y bueno, como oyeron su hoja de vida, Mónica, ya saben que vamos a hablar un poco de esa sostenibilidad. Cuénteme, Mónica, ¿por qué esos temas de sostenibilidad deben estar interesándole a las empresas? ¿Qué está pasando? Bueno, Silvita, muy buenos días. Encantada de estar en este espacio con usted. Muchas gracias por esta gentil invitación. Muy generosa su presentación, pero sobre todo estoy muy orgullosa también de compartir este espacio con una profesional de primer nivel como es usted, Silvita, y luego también un ser humano extraordinario. Yo creo que eso es algo que destaco siempre de las personas, porque uno antes de ser profesional tiene que ser humano, y eso a usted le sobra. Entonces, un gusto nuevamente compartir, encantada además de a través de usted llegar a más personas en todos estos temas que me apasionan. Bien, voy a responder un poco su pregunta, Silvita, y usted muy bien dice que hoy el tema de desarrollo y de sostenibilidad debe interesarnos. ¿Pero por qué debe interesarnos? Yo diría que con el COVID-19 efectivamente se ha manifestado de manera mucho más acentuada la necesidad que tenemos hoy más que nunca de cuidar de nuestra casa común, ¿no? De dar respuesta a esos desafíos de desarrollo y atender a las nuevas necesidades y demandas de los distintos grupos de interés y de los consumidores. Desde el lado de las empresas, no solo adaptando, sino también transformando y cambiando los modelos de negocio para que sean más responsables, más sostenibles y circulares. Debemos actuar, creo yo, desde el presente para tener un mejor futuro. Indiscutiblemente el mundo está cambiando a pasos acelerados y las necesidades que tenemos son cada vez más crecientes. De cara a la construcción de la Agenda del 2030 y el establecimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí se nos plantean una serie de metas e indicadores que al final del día son desafíos de desarrollo que tenemos. Voy a separar esta introducción en dos temas importantes. El uno tiene que ver con cómo abordar los temas asociados al desarrollo social y lo otro, es decir, desde el punto de vista del enfoque humano, y el otro, el tema ambiental, ¿no? Indiscutiblemente,
¿A quién no debería preocuparnos la pobreza? La pobreza que además es creciente, que en países de la región, sobre todo en América Latina, asociados efectivamente a esta adversidad que estamos viviendo, como es la presencia de la COVID-19, está dejando bajas tasas de crecimiento económico, y eso al final del día incide desde lo micro en la economía familiar. La pobreza se está incrementando y la pobreza extrema también. El segundo elemento es la falta de acceso a la educación. Si bien es cierto, las tasas de acceso han mejorado en la región, pero es indiscutible que no es solamente tener educación, sino que ésta sea de calidad. Y las brechas en ese sentido son enormes. Los problemas crecientes de salud, como lo que estamos viviendo, la falta de equidad de género, que implica obviamente desigualdad. En fin, pudiera seguir topando otros temas, pero desde el lado de la persona creo que estos son los más importantes, ¿no? ¿Qué pasa en los temas ambientales y que va a estar muy asociado al tema que hoy vamos a platicar de economía circular? Sí. Es indiscutible que la lucha contra el cambio climático es un reto en el mundo entero, porque ya estamos llegando a los límites planetarios, ¿no? En la Cumbre de Acción Climática del año 2019, el secretario de las Naciones Unidas expresó que hacia el 2050 es urgente neutralizar las emisiones de carbono. ¿Qué significa esto? Evitar que subamos del 1.5 grados a finales de siglo en términos de calentamiento global. Y esto implica que necesitamos reducir la emisión de gases de efecto invernadero, por un lado, y las de dióxido de carbono, que son las más importantes en todo este proceso. Mire que según la Organización Meteorológica Mundial, como un efecto inmediato, obviamente, de la pandemia del COVID, y dado los procesos de confinamiento, también la para de los sistemas de producción industrial, se ralentizó la emisión de gases de efecto invernadero. Pero obviamente esto ha sido temporal, porque ya luego de este proceso de desconfinamiento, países como la China, por ejemplo, pusieron todo su aparataje nuevamente a producir. Y obviamente lo que necesitamos es acciones mucho más sostenidas a favor del clima. ¿Cuáles son? Ahí tenemos a veces dos vertientes. Los unos que dicen que el tema del cambio climático no existe, que esto es apenas una fantasía de los ambientalistas que quieren tenernos preocupados y manejar su propia agenda, y las otras visiones que dicen que este trabajo hay que acelerarlo. Yo diría que desde el lado de la acción por el clima es evidente que las acciones que hacemos como seres humanos, como industrias, están generando una serie de efectos adversos que debemos manejar. ¿Qué pasa desde el lado de la producción? Uno de los efectos más visibles del COVID-19 para la industria fue la interrupción de las cadenas globales de abastecimiento. Eso es evidente, ¿no? Mucho dependíamos del acceso a materias primas de otros países. Obviamente, si esa cadena no está accesible, no es fácil que podamos acceder a materias primas, simplemente paramos del aparato productivo. Y eso ha ocurrido en algunas zonas del mundo. Eso nos llama la atención en un tema que podría resultar básico, pero que es importante. Hoy más que nunca no podemos generar ningún desperdicio. Tenemos que ser altamente eficientes en la gestión de los recursos inmateriales, ¿no? Y cuando hablo de los recursos, no hablo solamente de los minerales, hablo obviamente, de todo lo que son metales, también del agua y también de las energías. Fíjese que, por ejemplo, tenemos cifras interesantes, ¿no? Las Naciones Unidas pone un planteamiento interesante que dice, efectivamente, más consumo es necesariamente más desarrollo. Y ahí hay algunas cifras interesantes sobre las que reflexionar. Cada año nosotros consumimos un 20% más, ¿no? De lo que se puede generar como planeta. Y el porcentaje ese no deja de crecer según el Fondo Mundial para la Naturaleza. La FAO nos dice que el 33% de los suelos en el planeta están obviamente moderados o altamente ya degradados. ¿Ah? La demanda por la tierra y la huella ecológica obviamente de la humanidad es cada vez más alta. Voy a darle unas cifras pequeñitas para que veamos lo preocupante que es este tema. Ecuador ya necesitaría más de un planeta para seguir teniendo los mismos niveles de consumo y de vida que tenemos actualmente. Países como Chile, por ejemplo, ya llega a algo más de los 2 planetas. Estados Unidos necesitaría 5 planetas. Qatar, por ejemplo, necesitaría cerca de 9 planetas. Así de grave es la situación. Y no hablemos desde los residuos y todo lo que es la ineficiencia en la gestión de materiales.
Una de las cosas que tal vez desde lo más básico, que es la economía del hogar, nos debe preocupar es la generación de residuos. El Banco Mundial estima que hacia el año 2016, por ejemplo, se producían 2.100 millones de toneladas de desechos municipales sólidos, ¿no? ¿Y cómo estaban distribuidos? El 44% de esos desechos son sobre todo de alimentos, seguidos con un 17% de papel y plástico. Imaginemos esto, en términos del 2016 se generaron 242 millones de toneladas de desechos plásticos, equivalente, Increíble. para hacernos una idea, al peso de 3.4 millones de ballenas azules y 24 billones de toneladas de plástico. Qué Imaginemos increíble, eso. Entonces, qué increíble. ahí viene la siguiente reflexión. Para Ujú. salir de esto, el trabajo es de todos, no Así es. solamente de las empresas, no solamente del Estado. Nosotros como consumidores y con la forma como estamos consumiendo tenemos una enorme corresponsabilidad. Qué increíble, qué increíble. Gracias, Moniquita, esos datos, qué importantes, ¿no? Miren que estamos hablando con datos y qué tema tan bienvenido en este momento. Nos preguntamos por qué estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Tal vez muchos de esos comportamientos con los que el ser humano hemos contribuido, ¿no? Y bueno, Moniquita, en este tema tan importante que nos da esta introducción y como vamos a hablar de esa economía circular, bueno, y el tema es nuevo probablemente, ¿no? Para algunas personas, para algunas empresas, para algunos líderes. ¿Qué es y cómo la economía circular aporta a las empresas en el desarrollo, Moniquita? Qué buena pregunta, Silvita. Mire, con lo que con la introducción que se ha hecho, resulta evidente que es el momento de que las empresas repensemos los modelos de negocio. Ya no Ujú, podemos seguir teniendo ni los consumidores, ni las empresas, ni la oferta, ni la demanda teniendo el mismo mecanismo de pensamiento, que es hacer, usar y desechar, que es lo que se llama la economía lineal, sino que tenemos que ujú, pensar a plantearnos una visión más circular. ¿Qué es esto de la economía circular? Y voy a tomar ahí un concepto de una colega que es básicamente Daniela Córdoba, que hizo su tesis doctoral en este tema. Y me gusta su planteamiento porque manifiesta que al final del día la economía circular es un sistema industrial, pero también es económico y productivo, que analiza ujú, todas las fases de la producción. ujú, Monitorea desde las entradas y desde las salidas de materiales y recursos, cómo estamos gestionando los recursos y los materiales para ujú. mantener lo más que se pueda la vida útil de estos recursos, ¿no? Ya. Y de tal forma que inclusive los residuos que generamos en las industrias de cualquier tipo puedan convertirse ya una vez recuperados en materias primas de la propia industria o a través de procesos de simbiosis industrial en materias primas de otras industrias. Entonces nos obliga a pensar, como dice el tema, de manera circular. Ya nada queda suelto para ser desechado, sino que todo puede tener una vida útil más larga. ¿A través de qué? A través de procesos de reciclaje, a través de Ujú, remanufactura, de rediseño, en fin, todos estos que nos obligan a ser cada vez más eficientes. Pero claro, la ujú, economía circular no sería posible si no activamos algunos factores claves. ¿Cuáles serán los factores determinantes? Meterle más inversión y sobre todo más interés en innovación, en desarrollo y sobre todo en investigación para desarrollar mecanismos de rediseño, de reciclaje, de reparación, de recuperación de materiales que nos ujú, permita la reutilización de los mismos, ¿no? Fíjese que ahora, por ejemplo, hay un planteamiento interesante que tenemos y sin duda desde hace varios años, que es el concepto de obsolescencia programada. Si usted ve algunos productos, se programan para que en un determinado periodo de tiempo dejen de funcionar. No podemos ujú, seguir abusando de esto, porque cada que nosotros producimos un producto y lo vendemos, detrás de eso hay una cadena de producción, hay un consumo de recursos renovables y no renovables, de minerales, de materiales, y eso presiona sobre el planeta. Entonces, esos conceptos debemos empezar ya a superarlos. El otro ujú. factor es que se incorporen las tecnologías de la industria 4.0. Obviamente todo lo que tiene que ver con impresión 3D, Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, robótica, que van a apalancar muchísimo estos procesos de economía circular. Y Ujú. obviamente también ponerle el pie en el acelerador en el uso de tecnologías limpias y no contaminantes. Y el tercer elemento es que la economía circular debe apalancarse en una economía colaborativa.
¿no? Entre los aspectos más importantes. De ahí que un elemento clave en este momento es que la gestión ambiental y la forma como estamos produciendo, pero no solamente produciendo, sino también consumiendo, gestionando residuos, en fin, debe ya internalizarse dentro de la gestión de riesgos de las empresas, de las organizaciones, y obviamente eso a su vez impacta en la toma de decisiones y en la forma como nos planteamos los modelos de desarrollo, e inclusive cómo los inversionistas nos ven fuera, ¿no? Claro, Un claro. inversionista que hoy quiere hacer inversiones no solamente tiene que ver que la empresa esté creciendo, que tenga buenos flujos, que tenga unas tasas internas de retorno, un valor de las acciones positivo, sino cómo esa industria está gestionando los impactos sociales y ambientales para medir las tasas de riesgo y saber dónde invertir de manera eficiente. Y la economía circular, finalmente, como para cerrar este concepto, que a veces lo atan mucho con gestión de residuos, la economía circular no es gestión de residuos, eso es una parte al menos de esto. La economía circular tiene que ver con producción sostenible, con consumo responsable, con finanzas para la sostenibilidad y el desarrollo. Por lo tanto, hay una serie de flujos que se van moviendo en economía circular. Uno de ellos que ya mencioné es el flujo de materiales y de recursos, pero el otro flujo es el flujo de personas, porque hay diferentes actores involucrados. Una empresa no puede ser circular sola, porque tiene sus proveedores, tiene sus distribuidores. De nada le sirve a la empresa actuar de manera altamente eficiente, favorable al ambiente, cuidando sus impactos si su cadena de valor no se mueve en la misma lógica. Claro, porque al final del día las materias primas o los recursos que llegan para mi proceso productivo ya han tenido probablemente un proceso anterior y hay que ver cómo lo han producido. Y de cara hacia adelante, los mecanismos de distribución son eficientes, los consumidores están haciendo buen uso, en fin. Entonces necesitamos el siguiente flujo de involucramiento que son las personas y los consumidores ahí son claves. Y el último flujo es el financiero, porque para todo esto vamos a necesitar inversión. Entonces, este es un tema apasionante que tiene que ver con muchos frentes en realidad. Qué maravilloso, Moniquita. Y en verdad, qué conceptos tan importantes ahora, ¿no? Y yo la escucho y estoy aprendiendo, Moniquita, estoy aprendiendo. Y quisiera entenderlo. ¿Cómo aplican las empresas este tema? ¿Cómo les puede ayudar este tema a las empresas? ¿Cómo aplicarlo? ¿Y qué les podríamos brindar de asesoramiento? Claro que sí. Bueno, yo voy a plantear varias cosas. Bueno, voy a decir en primer lugar que probablemente en el caso del Ecuador y en otros países también a nivel mundial, hay algunas empresas que ya han venido haciendo prácticas de economía circular. Probablemente sin saberlo, sin que esté enmarcado en un marco teórico, ni que hayamos puesto una etiqueta de economía circular, pero cuando tenemos actividades o prácticas favorables al ambiente, uso de eficiencia energética, prácticas de producción más limpia, cuando hemos venido trabajando con todo lo que es la reducción y minimización de impactos sociales y ambientales, probablemente ya estuvimos trabajando estos temas. Pero es indiscutible que esto ya tenemos que verlo dentro de un esquema estratégico también. Porque por un lado, todo lo que hace referencia a la gestión de economía circular nos ayuda no solamente a ser más eficientes, porque esto nos plantea que yo debo pensar de manera circular, no al momento que ya estoy produciendo, vendiendo, sino desde la fase anterior, desde cuando estoy conceptualizando, pensando en el diseño de mis productos y servicios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una empresa que es Herman Miller, que todos seguramente la conocen como una empresa que es la que produce todo lo que son las sillas y los aparatos para, sobre todo sillas que son altamente ergonómicas. Es una marca conocida a nivel mundial. Ellos empiezan a trabajar el proceso de economía circular hace varios años, analizar las materias que estaban utilizando, los componentes, los productos químicos que utilizaban en su proceso y empiezan una suerte de recambio en a tomar decisiones estratégicas de qué cosas utilizar, qué cosas no, y hacer eficiente su proceso. Obviamente eso les puede dejar ahorros, que es el primer factor impactante para las industrias. Pero cuando empiezan este proceso, y ahí voy a introducir un concepto que seguramente ya en los siguientes meses y años lo vamos a escuchar de manera más amplia, que es el concepto de responsabilidad extendida del productor.
Esto son cambios del marco legal y demandas a nivel mundial que lo que dicen es que debemos hacernos responsables de lo que estamos produciendo. Entonces, la silla ya no le debe importar que vaya, ya no debemos despreocuparnos, va al consumidor final y ahí termina mi responsabilidad. No, yo tengo que ver, garantizar cómo se están disponiendo esos materiales que quedaron al final de la vida útil. Entonces, ¿qué va a pasar con los minerales, con los recursos, con todos los recursos materiales y técnicos que tiene ese producto? Y Herman Miller se da cuenta que si quieren hacer un proceso de logística inversa para recuperar todos estos materiales, para evitar que vayan a un relleno sanitario, a un botadero, lo que se llame, y poder procesarlos de manera más eficiente, era muy difícil porque sus sillas no eran desmontables, era muy difícil desarmarlo y los procesos de logística inversa eran más complicados. Y empiezan a rediseñar sus productos y ahora si usted ve, usted mismo puede armar la silla y desarmarla fácilmente. Y eso facilita procesos de logística. Entonces, desde el lado de las empresas les puede generar mayores niveles de eficiencia, mejores costos. También puede posibilitarles el acceso a mejores inversionistas atraídos por estas empresas que son sostenibles y responsables. En fin, esos son los beneficios. Pero voy a darle ahora tal vez unos ejemplos globales de empresas que son conocidas, que trabajan estos temas y cómo lo hacen. Seguramente muchos conocen a IKEA, esta empresa sueca que produce muebles, ¿no? Ellos se dan cuenta que el recambio de muebles en ocasiones en algunos países es muy rápido. A veces es inclusive por temporadas y por modas. No es que el mueble está viejo, está todavía muy útil, pero la gente lo desechaba, ¿no? Y ellos deciden tomar una decisión. Dicen, nosotros vamos a hacer leasing de muebles. Entonces empiezan el proceso de recuperación de esos muebles que estaban a medio uso, los reparan, los mejoran para ponerlos nuevamente a disposición. Y ahora ya no solo venden muebles, hacen leasing de muebles. Valorización de residuos, por ejemplo. GEM es una empresa china que recolecta y recicla metales preciosos y otros materiales valiosos de las baterías y dispositivos electrónicos desechados. Diseño innovador. Hay una empresa que fabrica zapatos para niños que están hechos y producidos enteramente a partir de materiales que son de desecho, reciclados. Y son diseñados para ser desmontados muy fácilmente. Entonces termina la vida útil de este zapato y usted fácilmente puede separar las plantas, las plantillas y disponer de manera apropiada de esos recursos. Interesante. Hay una plataforma súper interesante en Europa que se llama, que es de Reino Unido, es de economía compartida, que se resume en pide prestado las cosas que necesitas y presta las cosas que no necesitas. Entonces, todo lo que de pronto alguien utiliza, alguien es fanático de la carpintería y le encanta tener herramientas, pero las utiliza 2 o 3 veces al año, puede prestar. Entonces usted, otra persona que de pronto no necesita comprar, no quiere presionar ni al ambiente, ni lo necesita, puede pedir prestado. Y así pudiera ponerle infinidad de ejemplos de prácticas de economía circular. Qué maravilla, Moniquita, qué maravilla. Usted nos abre la perspectiva a las empresas que a veces andamos buscando estas estrategias de ahorro o cómo mejorar. Hoy, más que nunca, creo que estamos buscando cómo optimizar nuestros recursos, ¿verdad? Y yo encuentro en esta manera como una forma de ser óptimos con responsabilidad, ¿verdad? Con responsabilidad social, como usted es pues la maestra en este tema, Moniquita. Y bueno, y cuénteme, entiendo que existe un libro blanco de economía circular del país. ¿Qué deberíamos conocer de este tema, Moniquita? No conozco, así que me encantaría que, pues, aprender con usted. Con todo gusto, Silvita. Mire, efectivamente el gobierno del Ecuador desde hace varios años ha empezado a trabajar en lo que en los siguientes años seguramente se consolidará como la Estrategia Nacional de Economía Circular. De hecho, este año se firmó entre el año 2019 o inicios del 2020, me parece, el Pacto Nacional por la Economía Circular. Hay más ya de 300 actores que han firmado este pacto
tanto de la academia, el sector público, organizaciones no gubernamentales, que es, o sea, como un compromiso para trabajar ya de manera más importante sobre este tema. Y el gobierno Qué nacional importante. establecerá una serie de políticas públicas alrededor de la temática de economía circular que la dividen en 4 pilares fundamentales: producción sostenible, consumo responsable, gestión integral de residuos y finalmente políticas y financiamiento para la sostenibilidad. Con Qué base en bien. eso, el año anterior, el 2019, con el apoyo y financiamiento de UNACEM Ecuador, tuvieron a bien confiar en el IDE Business School y en Sostenir, que es la empresa que precisamente tengo el gusto de pertenecer, como equipo consultor para que apoyemos en la construcción de la primera fase del Libro Blanco de Economía Circular. Ah, qué Trabajamos bien. muy de la mano con el Ministerio de la Producción, que se llama el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y también con el Ministerio del Ambiente, sobre todo con el Ministerio de la Producción, que hizo muy de cerca un seguimiento técnico y operativo a este diseño del Libro Blanco en su primera fase. Ahí tuvimos varios temas importantes. Ahí fue evidente que hicimos un primer análisis de cómo la economía circular se relacionaba con los objetivos de desarrollo sostenible y encontramos que tiene una relación con 12 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y con ¿Ya? algo más del 30% de las metas establecidas en los ODS, ¿no? Esto ya es súper importante porque, claro, tiene que ver con gestión de residuos, con ciudades sostenibles, tiene que ver con industrialización e innovación sostenible, tiene que ver con varios temas, ¿no? Y esto es lo primero que hay que entender. Lo segundo que encontramos en este diseño del Libro Blanco es que también está articulado mucho a los objetivos que tiene planteado a nivel gubernamental, como lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que hoy se denomina Plan Toda una Vida y que seguramente para los siguientes años tiene que reformularse y establecerse nuevas metas, pero estaba asociado a 6 de los 9 objetivos planteados. Mire lo importante que es este tema desde el punto de vista de una agenda global y también desde el punto de vista de una planificación como país. Eso es el primer tema. Luego nos pidieron que ayudemos a identificar cuáles eran estos sectores con los que eventualmente podríamos entrar en una primera fase de manera urgente con una estrategia nacional de economía circular. Y se identificaron 5 grandes sectores, que fue la agricultura y la agroindustria. Sin duda alguna son súper importantes. Todo lo que es la generación de residuos, ahí pueden hacerse un aprovechamiento fabuloso. Nosotros como país creo que cada que enterramos desperdicios, estamos botando desperdicios, estamos dejando de ganar como país. No podemos hacer procesos de compostaje, uso de submateriales, hacer subprocesos. La industria de la alimentaria, la agricultura y la agroindustria tienen ahí un potencial extraordinario. El comercio, las minas y petróleo. Cuando salió este sector, muchos especialistas decían, uy, pero esos sectores no son tan favorables a la economía circular. Si bien es cierto, sus impactos ambientales y sociales son importantes, pero precisamente por eso hay que trabajar con esa industria. Por eso es importante entrar a trabajar con procesos más sostenibles y circulares en estas industrias que son potenciales, porque además hay que entender que la industria tiene un encadenamiento productivo potente. Entonces, ahí es donde podemos entrar a trabajar estos temas y la innovación y desarrollo pueden ser claves en ese proceso. Y finalmente, el sector de la construcción e industria como otro elemento clave, ¿no? Eso en cuanto a los sectores con los que podemos trabajar. Hicimos un diálogo con más de 17 entidades gubernamentales, tomadores de decisiones, para identificar qué hay desde el lado del Estado. Nos encontramos que desde el lado del Estado hay varias cosas. Primero, hay un marco legal. Y este marco legal analizamos 5 cuerpos legales en temas ambientales y en temas productivos, no todos, solo 5 cuerpos legales, pero solo para darle una idea. Con el Código Orgánico Ambiental y su reglamento, los temas de economía circular tienen relación con el 60% del articulado que tiene que ver con este tema. Entonces, empresas que empiecen a trabajar el tema de economía circular no van a estar alejados de las demandas que se tienen desde el punto de vista del marco legal ambiental. Así tiene también relación con el Código Orgánico de la producción y, en fin, con otros instrumentos.
Entonces, ya el marco legal está demandando algunas cosas que tienen que ver con economía circular. Estos días mismo se está discutiendo a propósito de esto una ley de economía circular que está entrando, me parece, ya a segundo debate y de la cual debemos estar muy atentos, porque ahí nos está definiendo una serie de exigencias para transformar las industrias de manera acelerada, crear además una especie de institucionalidad para generar la estrategia, generar, monitorear e implementar la estrategia de economía circular. Y se demandan temas de cambios importantes a las industrias. Van a necesitar procesos de certificación, de auditoría, en fin. Hay que estar muy atentos a cómo sale esta ley de economía circular. Tenemos la ley de plásticos también, que también tiene alguna relación con estos temas. Pero por el otro lado, el Estado también tiene incentivos. Incentivos algunos que son sectoriales, que muchas veces no son entendidos y que el Estado mismo reflexionó cuando hicimos el análisis del libro blanco, que algunos de ellos no son de fácil acceso. Entonces, esto es interesante. Y el tercer tema es que el Estado ha implementado una serie de programas y proyectos, algunos que no han sido sostenidos en el tiempo, pero otros que son muy relacionados con estos temas. Entonces, cuando dialogábamos con estos actores gubernamentales, tomadores de decisiones, en un diálogo muy interesante, abierto, muy colaborativo además, también ellos identificaban que la economía circular nos genera, no se imagina, les invitaré a que ustedes entren o googleen ahí Libro Blanco Economía Circular Ecuador, en el Ministerio de la Producción o en UNACEM tienen ustedes la versión digital de esto, van a ver que ahí hay una especie de araña, ¿no? De la sin número de oportunidades que nos puede traer la economía circular, tanto a nivel macroeconómico como a nivel micro para las empresas. Para las empresas, eficiencia, ahorros, mejora de la relación, nuevas inversiones, en fin, un sinnúmero de oportunidades. Y finalmente, nos pidieron también que les ayudemos a identificar temas como, por ejemplo, qué tipo de gestión estamos teniendo en temas de gestión de residuos, y yo creo que ahí al país le falta mucho. La gestión integral de residuos debe partir por un plan de gestión que todavía lo están, me parece que está iniciando su construcción como país, pero además esto requiere mucha inversión, porque sin duda alguna tenemos heterogeneidad en la forma como estamos gestionando los residuos en el Ecuador. Hay municipios que tienen todavía rellenos o botaderos, otros tienen rellenos. Unos más tecnificados, otros menos tecnificados, ¿no? Y esto tiene también una relación muy importante con nosotros como ciudadanos. De nada sirve que el municipio o los municipios inviertan muchísimos recursos en la gestión de residuos si nosotros no disminuimos la cantidad de residuos que generamos. Eso significa que estamos haciendo más presión por los rellenos de los botaderos. Esa es la realidad. Necesita la gestión de residuos una colaboración de los ciudadanos para hacer procesos de separación en la fuente, los procesos de reciclaje. Ahí vale resaltar el enorme trabajo que hacen los recicladores y sobre todo las recicladoras de base, que son a veces invisibilizadas en todo este proceso, pero que son claves y determinantes para este nuevo enfoque circular. Entonces, bueno, les invito a que más bien busquen este documento que creo que ahora debe ser de consulta para el sector empresarial, porque sobre esto es lo que nos plantearemos la estrategia nacional. Y me ha llamado mucho la atención escuchar también algunos candidatos a la presidencia que ya hablan del tema de economía circular y sostenibilidad como parte de su agenda. Entonces, hoy es el momento de empezar a trabajar sobre este concepto, de tomar acciones ya en los distintos frentes. Uno de los temas que también analizamos que está más debilitado, llamemos en términos no solo de marco legal, sino de implementación tanto desde lo público como desde lo privado, es el tema de consumo responsable. No hemos puesto mucha atención a este tema y hoy más que nunca vamos a tener que hacer procesos de transformación importantes como consumidores y desde el lado de las industrias para formar también a consumidores. Bueno, estos son los temas. Ya se empezará la construcción de la segunda fase del libro blanco y en el caso del IDE específicamente vamos a apoyar al Ministerio de la Producción a mantener este apoyo para algunos elementos de la Estrategia Nacional de Economía Circular que empezaremos a trabajarlo de manera más potente el siguiente año. En fin, estamos en esta lógica de apoyo y creo que este no es solo un tema apasionante, sino es un tema necesario de implementarlo. Qué enriquecedor, Moni, qué enriquecedor. Cada encuentro con usted para mí es un aprendizaje pleno, que
que yo doy gracias. Y usted dijo una palabra tan bonita, transformación. ¿Y sabe qué, Mónica? Ese es mi lema. Así inicié este proyecto, porque yo creo que una transformación cultural se logra a través de una transformación individual. Y usted está confirmando esa creencia en mí ahora, porque está invitando con estos conceptos nuevos, mire, de economía circular, estos conceptos integrales, diría yo, ¿no? Como usted decía, avanzamos, evolucionamos de conceptos, de un concepto lineal a un concepto más integral, ¿verdad? Yo creo que este concepto no solo se trata de comentarlo, de hablarlo, hay que implementarlo. Y qué bonito que podamos contribuir desde el expertise de Mónica para a las empresas, a los emprendedores, a los empresarios, porque hay que empezar, como usted dijo, desde la individualidad. ¿No? Si ahora eres un empresario, si ahora eres un líder, estos conceptos en tu empresa y hay que estarlos hablando. Y no solo hablando, hay que buscar implementarlos. Más Así es. estrategias, señores, para activar esa economía, más estrategias, señores, para salir adelante. Eso es lo que queremos aportar, ¿verdad, Moniquita? Yo tenía una jefatura maravillosa en mi tiempo laboral, de cual aprendí mucho y trabajábamos en responsabilidad social precisamente, ¿verdad? Y él me decía, Silvia, la empresa no solo tiene que ser sustentable, me decía, tiene que ser sostenible, sostenible en el tiempo, no solo sustentable. Y esa era la profundidad de los conceptos que debemos mirar aquellos que estamos emprendiendo, liderando equipos y hacer realidad estos conceptos en nuestra empresa que solo vienen a aportar a esas mejoras. Y eso es elevar el nivel de conciencia. Elevar el nivel de conciencia, como les suelo decir en las conferencias, con SC es elevar nuestros conocimientos y gracias a eso tenemos a nuestra invitada Moniquita aquí, gracias. Y elevar el nivel de conciencia, señores, solo con C es actuar con un comportamiento ético y es recurrir a esas estrategias empresariales donde somos responsables no solo por lo que producimos, por lo que damos al mercado, sino también por lo que podemos contribuir a la naturaleza, al ambiente, a la sociedad, en retribución de lo que se recibe. Gracias, Moniquita, me encantaría, bueno, yo siempre digo que me falta espacio, pero me los guardo porque les voy a seguir invitando. Sí, Con sí, sí, todo sí, gusto. porque les voy a seguir invitando y escríbanos, por favor, a esa comunidad de Silvia Ortiz Carranco, qué curiosidades tienen, a ver qué quieren saber en esos ámbitos de economía circular, de responsabilidad social. Ya saben que tenemos nuestra experta aquí y podemos recurrir, preguntarle y aprender y volverla a invitar a un espacio. Muchas Moniquita, gracias. inmensamente agradecida. Ha sido un tiempo de aprendizaje muy valioso. Incorporo un archivo más a mi carpeta, a mi carpeta, a mi chip para poder hablar de estos temas tan maravillosos. Yo no quisiera irme sin hacerle una pregunta dentro de mi especialidad. Yo, como usted sabe, trabajo dentro de lo que es la gestión del talento humano. Ujú. ¿Cómo entra ahí la gestión del talento humano en la economía circular? ¿Cómo podemos, desde dónde aportamos estos gestores del talento humano en la empresa para esta economía circular? Y con eso me voy, ya no la molesto. Muchísimas gracias, Silvita. Muchísimas Sí. gracias. Yo le decía precisamente que un flujo que va a ser potente en términos de aporte a la economía circular y el desarrollo sostenible es el flujo de lo que podemos hacer las personas. Si Ujú, hablamos desde la cultura organizacional, el cimentar una cultura organizacional que tenga una visión distinta, una visión de responsabilidad de la más básica, que sea ética, que sea transparente, es el primer paso. Luego el segundo paso es que esta cultura debe aprender a ver estos elementos, estos conceptos de cómo estamos impactando socialmente, cómo nos gestionamos económicamente, qué pasa con los temas de gobernanza, con los temas ambientales. Y ahí el proceso de formación es clave, porque de nada sirve que la cabeza la tenga muy clara, pero si todo ujú, su equipo gerencial y operativo no está articulado, efectivamente el cambio no se va a dar. O a la inversa, que la gente esté motivada y que la alta dirección y los dueños de las empresas no quieran moverse porque tal vez todavía ni la ley me demanda ni el mercado me demanda y voy a esperar a que me demanden para tomar acción. Entonces, ujú. esta implicación desde el lado de la cultura organizacional, de todos los estamentos de la organización, es fundamental. El proceso de formación, de capacitación, y luego viene algo que es todavía más importante, que es
cómo a partir de asumir estos nuevos conceptos, estos nuevos modelos de gestionar las empresas, podemos desde el ámbito de la empresa internamente hacer procesos de innovación. Y ese cambio, ¿quién lo hace? Lo hacen las personas de la organización, porque ¿quién más para saber, a ver, en este proceso, en este producto, cómo puedo diseñarlo de mejor manera, cómo puedo aprovechar los materiales, cómo puedo reducir la gestión de los residuos, cómo puedo además manejar mejor los procesos tal vez de simbiosis industrial o de remanufactura, o esto a su vez que me está generando un departamento, un área, me puede servir para otra área y otro proceso productivo, y ese proceso de innovación se puede hacer solamente con el apoyo de las personas. Las personas en una empresa son claves. Como yo digo, la empresa es una organización hecha de personas para personas. Y eso es importante. Entonces, el rol que tienen, sobre todo los gerentes de talento humano, las personas que están gerenciando el talento humano, es clave, porque a veces las personas de talento humano piensan que es un tema de generar mecanismos de bienestar, de tener a las personas contentas, pagarles su salario, darles lo que les corresponde al marco legal, conforme al marco legal, pero va muchísimo más allá, va con cómo detonar, y yo creo que eso es algo que yo he podido ver desde la práctica, habiendo trabajado con usted en varias empresas, habiendo visto el trabajo que se hace desde el área de talento humano. Veo que se necesitan líderes de talento humano que tengan una visión mucho más amplia del quehacer empresarial, que estén al día y al tono con las necesidades de mercado. En definitiva, gerentes de talento humano que tengan una mirada estratégica. Y eso es lo que yo he visto desde el lado de la gerencia de talento humano con lo que he podido compartir con usted, que es darle un toque estratégico al talento humano, no un ámbito operativo, sino que le ayude a la organización a moverse en todos estos espacios. Los gerentes de talento humano que tienen esta mirada son de alta agregación de valor. Qué hermoso, Moniquita. Muchísimas gracias. Y quiero aprovechar para despedirme. Ha sido un placer también, Silvita, haber compartido este espacio con usted. Gustosa de compartir la experiencia de algunos años de trabajar y sobre todo de ir recorriendo varios frentes, de estar en varias industrias. Ya trabajo más de 15 años de estos temas, he trabajado con corporativos importantes. Ahora mismo estamos trabajando ya procesos de asesoría mucho más estratégica en temas de economía circular para llevar esto que hoy hemos platicado a las industrias, y veo que el país tiene un potencial enorme. Creo que el Ecuador es un país maravilloso. No debemos desperdiciar la potencialidad en términos, y siempre lo decimos, de recursos naturales que tenemos, pero sobre todo la potencialidad de la gente. El Ecuador es un país que tiene muchas oportunidades de salir adelante. Tenemos que poner compromiso y mucha voluntad de todos los frentes. El Estado no va a hacer el cambio solo, ni las empresas solas lo van a hacer, ni la sociedad civil, ni los ciudadanos solos. Necesitamos hoy más que nunca pensar en que la colaboración y el trabajo conjunto es la única forma de salir adelante. El Ecuador necesita de todos y todas, y el momento de actuar es ahora si queremos un futuro mejor para los ecuatorianos. Gracias por este espacio y ha sido maravilloso compartir con usted, Silvita. Moniquita, muchas gracias. Creo que esas palabras lo han resumido todo. Nuestro ánimo de servicio para la comunidad de silviaortizcarranco.com, aportando a los profesionales en las diversas ramas, aportando al conocimiento y a la grandeza de nuestros profesionales en la gestión de talento humano. Y desde el coaching, aportando a ese sistema natural tan importante, porque yo soy una coach sistémica y tenemos 4 sistemas, el social, el psíquico, y entre ellos el de interacción y el natural. Y hay que ser responsables también con ese sistema natural, contribuyendo pues desde todos los ámbitos. Comunidad hermosa, los espero el próximo lunes con una nueva experiencia en la que podamos compartir. Y no olvide seguirnos en la página web silviaortizcarranco.com. Acuérdese de seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre nuestra contribución es con contenido de valor, porque queremos eso, dar valor a la comunidad. Hasta pronto. Un gusto.